Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a ver los materiales necesarios para elaborar una bomba calorimétrica y cómo emplearla una vez construida. Pero antes vamos a ver ciertos aspectos teóricos de suma importancia sobre este instrumento. La bomba calorimétrica nos permite conocer la energía bruta que almacenan los alimentos mediante una reacción de combustión, no solo de los alimentos, sino también de diversas sustancias químicas. La reacción ocurre dentro del calorímetro. Si ustedes observan las etiquetas de los alimentos, van a ver información sobre la cantidad de calorías que estos proveen. Estas calorías se obtienen con un calorímetro o bomba calorimétrica. Y es una medida de la energía que almacenan estos alimentos. Como se observa en la imagen, un calorímetro está conformado por un recipiente de paredes diatérmicas que va a contener a otro recipiente con la muestra. Acá vemos en el diagrama el recipiente de paredes diatérmicas es la cámara de reacción y vemos en el interior la muestra. Esta muestra va a estar en contacto con los cables que van a iniciar la reacción una vez aplicado un voltaje. En el interior de esta cámara de reacción debe haber oxígeno, que es un reactivo necesario para que se lleve a cabo la reacción de combustión. La función del recipiente de paredes diatérmicas es transferir la energía generada en la reacción al agua que rodea el recipiente. De hecho, una pared diatérmica es aquella que puede conducir la energía en forma de calor hacia los alrededores. Aquí los alrededores es el agua, que va a recibir la energía de la combustión y a causa de esto su temperatura se va a elevar respecto a la temperatura inicial. O sea, el agua va a manifestar un aumento de temperatura a causa de la energía transferida en forma de calor que recibe de la reacción, que ocurre dentro de la cámara de reacción. Esta temperatura final va a ser registrada por un termómetro o un tester. Tenemos que registrar la temperatura inicial, o sea, antes de la reacción, y la final. También el equipo va a contener un agitador, una hélice que mantenga el agua en constante agitación para lograr homogeneizar la temperatura del agua y que sea la misma en todos los puntos del recipiente. Tanto el agua como la cámara de reacción van a estar rodeados por un contenedor, por un recipiente de paredes adiabáticas, o sea, por un material aislante que no conduzca la energía que recibe el agua hacia el exterior. O sea, lo que tenemos que lograr es que no exista transferencia de calor desde el agua hacia los alrededores, por eso se emplea un material aislante. Entonces, experimentalmente vamos a obtener un delta T, un delta de temperatura, el cual va a ser empleado en esta ecuación para calcular el calor de la reacción. Como vemos, la ecuación nos dice que el calor que se transfiere es igual, o sea, el calor de la reacción es igual a la masa de la sustancia que se combustiona por la capacidad calorífica del instrumento. Es un valor característico, es un valor propio del instrumento que se está empleando, o sea que si cambiamos de instrumento, cambia la capacidad calorífica, multiplicado por el delta T, sería la temperatura final menos la temperatura inicial. El calor nos va a quedar en unidades de energía, o sea, en joules, y no podemos pasar a calorías teniendo en cuenta la equivalencia, que es
4 con 184, con 184, perdón, una caloría es igual a 4 con 184 joules. Bueno, para este caso nosotros usamos un vaso de tergopor como el material aislante adiabático, y en su interior vemos la cámara de reacción, que es un recipiente de aluminio, es un desodorante que lo lijé y le saqué toda la pintura y lo cubrí en su parte superior con un papel de aluminio y lo sujeté con gomas elásticas. En su interior tenemos la muestra en contacto con estos cables, eh, o sea, en los extremos de los cables un hilo muy fino de cobre, el cual luego va a ir conectado a una pila para que dé inicio a la reacción. Para este caso nosotros vamos a usar pólvora, no vamos a usar un alimento, sino que vamos a utilizar una cierta masa de pólvora y vamos a calcular el calor de la reacción de esa masa de pólvora. Y luego la vamos a comparar con el calor de reacción de una pólvora con otros componentes para ver qué tipo de pólvora desprende más energía, ¿no? A una misma masa, qué tipo de pólvora desprende mayor cantidad de energía. Bueno, esta es la tapa del recipiente. Acá adentro va a ir el agua. Y vemos el agitador, una pequeña hélice que está conectada a un motorcito, el cual nos va a permitir mantener la temperatura homogénea en todo el recipiente. Acá vemos los orificios de los cables que van a ir conectados también a otra pila. Y acá vemos este orificio por el cual se va a introducir el termómetro. O también puede ser con un bulbo, o sea, el tester tiene también una función para medir la temperatura y nos permite introducir un bulbo metálico dentro del recipiente para poder testear de una forma más precisa los cambios de temperatura que ocurren dentro de este contenedor. Bueno, como podrán observar, la temperatura no varió y esto pudo haberse debido a que la cantidad de agua fue demasiada, entonces la energía desprendida en la reacción no fue suficiente para elevar su temperatura, o también pudo haberse debido a que a que la cantidad de muestra era muy pequeña, entonces la energía que desprendió tampoco alcanzó a elevar la temperatura del agua. Con lo cual vamos a realizar de nuevo el experimento con un volumen de agua más chico, modificando el calorímetro, como lo van a ver en las siguientes imágenes. Y también vamos a elevar la cantidad de agua de 1 gramo a 1,5 gramos. Perdón, cantidad de muestra de 1 gramo a 1,5 gramos.
También a continuación van a ver que la tapa de aluminio del recipiente de reacción se desprendió por los gases desprendidos durante la reacción, con lo cual vamos a agregar otra bandita elástica para sujetar mejor la tapa cuando realicemos de nuevo el experimento. En la imagen vemos el calorímetro modificado, en el cual colocamos un vaso de tergopor más pequeño para que entre una menor cantidad de agua, de forma que la energía desprendida en la reacción sea suficiente para elevar su temperatura. Deberíamos haber trabajado directamente con el vaso más chico, pero el recipiente de reacción estaba pegado al vaso más grande, con lo cual tuvimos que hacerlo como se observa en la imagen. También colocamos otra bandita elástica para sujetar el tapón de aluminio que también se observa en la imagen. Bueno, ahora vamos a calcular con los datos que tenemos el calor de la reacción. Q sub R es igual a masa por, perdón, es igual a masa por la capacidad calorífica de la bomba por el delta T. Vamos a poner nuestros datos acá al costado. Delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final fue de 27 grados centígrados, la inicial de 26, con lo cual la diferencia es de 1 grado centígrado. La masa de pólvora que empleamos fue de 1,5 gramos. Y este valor realmente es el que nos viene a complicar porque es un valor característico del instrumento, como hablamos al comienzo, del instrumento con el que estemos trabajando. Y se calcula con una sustancia que se le llama patrón, para la cual hay un calor de reacción conocido. Para una masa hay un calor de reacción conocido. Mediante un experimento determinamos el delta T para esta masa. Y esto viene de fábrica, indicado el calor de la reacción bajo estas condiciones. Y lo que se tiene que hacer es despejar este valor, que es el que se va a usar para la bomba en todos los experimentos que se hagan con dicha bomba, porque es característico del instrumento. Pero ¿qué pasa? En este caso no contamos con no contamos con una sustancia patrón que nos permita determinar la capacidad calorífica, con lo cual vamos a recurrir al calor, a la capacidad calorífica del agua. La capacidad calorífica del agua es de 4,18 Joule sobre gramo por grado centígrado. Realmente esto no es del todo correcto. Lo que tendríamos que hacer es conseguir una sustancia patrón que tenga para una cierta masa un calor de reacción conocido y despejar Cb, pero bueno, desafortunadamente no contamos con una sustancia patrón, con lo cual vamos a recurrir o vamos a emplear la capacidad calorífica del agua para este experimento. Entonces, QR va a ser igual a 1,5 gramos por 4,18 Joule sobre gramo por grado centígrado por 1 grado centígrado. Entonces se cancela gramo con gramo, grado centígrado con grado centígrado, y nos va a quedar el calor de reacción en unidades de energía, o sea, en Joule. Vamos a calcular ahora el valor del calor de reacción.
y nos da 6,27 joules.